la época de la dinastía Tang vivía un hombre llamado Liu I que había suspendido los exámenes para conseguir el doctorado, así que emprendió el viaje de regreso a casa. Había recorrido unos 10 kilómetros cuando al pasar por un prado, un pájaro levantó el vuelo y su caballo se espantó. Galopó 15 kilómetros antes de que pudiera detenerlo. Entonces en una colina se encontró con una mujer que estaba pastoreando ovejas. Le pareció hermosa, aunque su expresión parecía esconder un dolor secreto. Perplejo le preguntó qué le sucedía. La mujer empezó a sollozar. La suerte me ha abandonado y me encuentro necesitada y avergonzada. Ya que has sido tan amable como para preguntar, te lo contaré todo. Soy la hija menor del rey dragón del mar de Dunting y estoy casada con el segundo hijo del rey dragón de Yinchu. Mi marido me maltrata y me ha repudiado. Se lo he contado todo a mis suegros, pero ellos confían ciegamente en su hijo y no hacen nada. Y cuando insisto, se enfadan. Por eso me han enviado aquí a cuidar de las ovejas. En ese momento la mujer perdió el control de sí misma y estalló en llanto. Después continuó así. El mar de Dunting está lejos de aquí, pero sé que tendrás que atravesarlo en tu camino de regreso a casa. Me gustaría darte una carta para mi padre, pero no sé si querrás llevársela, le dijo. Tus palabras me han conmovido el corazón, le respondió Liu I. Si tuviera alas me marcharía volando contigo. Será un placer entregar la carta a tu padre. Sin embargo, el mar de Dunting es largo y ancho. ¿Cómo podría encontrarlo?, preguntó. En la orilla del sur del mar hay un naranjo, le respondió la mujer, al que la gente llama el árbol del sacrificio. Cuando llegues allí deberás soltarte el fajín y golpear el árbol con él 3 veces seguidas. Entonces aparecerá alguien a quien tendrás que seguir. Cuando veas a mi padre, dile en qué estado me has encontrado y lo mucho que necesito de su ayuda. Entonces sacó una carta de su pecho y se la entregó a Liu I. Se inclinó ante él, miró hacia el este, suspiró inesperadamente unas repentinas lágrimas cayeron también de los ojos de Liu I. El joven tomó la carta y la guardó en su bolsa. No comprendo por qué tienes que cuidar de las ovejas. ¿Los dioses sacrifican ganado igual que hacen los hombres?, preguntó. Estas no son ovejas normales, le respondió la mujer. Son ovejas de lluvia. ¿Ovejas de lluvia? ¿Eso qué es?, preguntó Liu I. Son carneros del trueno, le contestó la mujer. Cuando Liu I la miró con atención, se dio cuenta de que aquellas ovejas caminaban de un modo orgulloso y feroz, bastante diferente de las ovejas normales. Pero si entrego la carta por ti y si consigues regresar al mar de Dunting, no debes seguir considerándome un extraño. ¿Cómo podría hacer eso?, le contestó la mujer. Serás para mí el mejor de los amigos. Y con estas palabras se despidieron. Liu I tardó un mes en llegar al mar de Dunting. Preguntó por el naranjo y finalmente lo encontró. Se soltó el fajín y golpeó el tronco 3 veces. Un guerrero emergió inmediatamente de las aguas y le preguntó: ¿Qué razón te trae hasta aquí, honorable huésped? He venido en una misión importante y quiero ver al rey, respondió. El guerrero señaló el agua y las olas se convirtieron en una calle sólida por la que condujo a Liu I. El castillo del dragón se elevaba ante ellos con sus 1000 puertas y a su alrededor florecían multitud de flores mágicas y hierbas inusuales. El guerrero le pidió que esperase en el gran salón. ¿Cómo se llama este lugar?, preguntó Liu I. Es el Salón de los Espíritus, respondió.
Liu primero miró a su alrededor. Todas las joyas conocidas en la tierra se encontraban allí en abundancia. Las columnas eran de cuarzo blanco con incrustaciones de jade verde. Los asientos estaban hechos de coral. Las cortinas eran de un cristal de roca tan claro como el agua. Las ventanas eran de cristal bruñido adornado con celosias. Las vigas del techo con incrustaciones de ámbar se elevaban en amplios arcos. Una aroma exótica llenaba el salón, cuyo fin se perdía en la oscuridad. Liu primero llevaba mucho tiempo esperando al rey, y a todas las preguntas el guerrero contestaba: «Vuestro señor se encuentra en este momento en la torre de coral, hablando con el sacerdote del sol sobre el libro sagrado del fuego. Ya no debe tardar mucho», decía. «¿Por qué está interesado en el libro sagrado del fuego?», le preguntó Liu primero. «Vuestro señor es un dragón y el poder de los dragones está basado en el fuego. Pueden cubrir una colina y un valle en una sola bocanada. El sacerdote es un ser humano y el poder de los seres humanos también se basa en el fuego. Pueden quemar los mayores palacios con una antorcha. Fuego y agua batallan uno con el otro, ya que su naturaleza es muy distinta. Por esa razón está ahora hablando nuestro Señor con el sacerdote para encontrar un modo en el que el fuego y el agua se completen». Antes de que hubieran terminado, apareció un hombre con una túnica púrpura que portaba un cetro de jade en la mano. «Ahí está mi señor», exclamó el guerrero. Liu primero se inclinó ante él. «¿No eres tú un ser humano?», le preguntó el rey. «¿Qué te trae hasta aquí?». Liu primero le dijo su nombre y le explicó: «Estuve en la capital donde suspendí mi examen. En el camino de regreso, al pasar junto al río Jingchu, vi a tu hija que te adora pastoreando ovejas en el campo. El viento le había despeinado el cabello y la lluvia la había empapado. No pude soportar ver sus penurias y le pregunté. Se quejó de que su esposo la había repudiado y lloró amargamente. Después me entregó una carta para ti, y por eso he venido a visitarte, oh gran rey». Dicho estas palabras, sacó la carta y se la entregó al monarca. Después de leerla, el rey se escondió el rostro en la manga y dijo con un suspiro: «Esto es culpa mía. Elegí a un marido despreciable para ella. En lugar de disfrutar de la felicidad, está sufriendo en una tierra lejana. Tú eres un desconocido y aún así has estado dispuesto a ayudarla. Por eso te estoy muy agradecido». El rey empezó a sollozar una vez más y todos los que estaban a su alrededor también lloraron. A continuación, el monarca entregó la carta a un criado que la llevó al interior del palacio. Pronto los lamentos se escucharon en las habitaciones interiores. El rey se alarmó y se dirigió a un oficial. «Ve, diles que no hagan tanto ruido al llorar. Temo que Xian Tang lo escuche». «¿Quién es Xian Tang?», le preguntó Liu primero. «Es mi querido hermano», respondió el rey. «Antes era el gobernante del río Xiantang, pero fue derrocado». «¿Por qué no puede enterarse del asunto?», insistió el Liu primero. «Es un incontrolable y muy bruto», le respondió el rey. «Temo que cause un gran daño». El diluvio que cubrió la tierra durante 9 largos años en la época del emperador Yao fue la obra de su furia. Discutió con uno de los habitantes del cielo y provocó una enorme inundación que cubrió las cimas de 5 altas montañas. Entonces el regente celestial se enfadó con él y me encargó su custodia. Tuve que encadenarlo a una columna de mi palacio.
Antes de que hubiera terminado de hablar, el rey se levantó un gran alboroto que dividió los cielos e hizo temblar la tierra. El palacio se sacudió, a su alrededor se elevó una gran nube de humo. Un dragón rojo de 300 metros de longitud, con sus ojos encendidos, la lengua de un rojo sangre, escamas escarlatas y una feroz barba apareció de repente. Arrastraba por el aire la columna a la que lo habían encadenado y también la cadena. Rayos y truenos bramaban alrededor de su cuerpo. Granizo y nieve, lluvia y pedrizo se arremolinaban a su alrededor. Se escuchó el rugido de un trueno, levantó el vuelo y desapareció. Liu I se había tirado al suelo aterrado. El rey lo ayudó a levantarse con sus propias manos. «No tengas miedo, ese era mi hermano. Parece dirigirse al Yin Chu y está muy enfadado. Pronto tendremos buenas noticias», dijo. Entonces ordenó que sirviesen comida y bebida a su invitado. Cuando Liu I ya había vaciado su copa 3 veces, se levantó una suave brisa y comenzó a caer una delicada llovizna. Un joven vestido de púrpura y con un elegante sombrero hizo su aparición. Llevaba una espada en el costado y su apariencia era masculina y heroica. A su lado caminaba una joven hermosísima vestida con una túnica de nebulosa fragancia. Y cuando Liu I la miró, ¡oh, qué sorpresa! Era la princesa dragón a la que había conocido en su viaje de regreso. La recibió una multitud de alegres doncellas con vestidos rosados que la condujo al interior del palacio. El rey presentó el joven a Liu I. «Este es Xiang Tang, mi hermano». Xiang Tang le dio las gracias por haber entregado el mensaje. Después se dirigió a su hermano. «He luchado contra esos malditos dragones y los he derrotado». «¿A cuántos has matado?», preguntó el rey. «Ah, 600,000», dijo su hermano. «¿Ha resultado dañado algún campo?», preguntó el rey. «Destruimos la tierra en un radio de 1200 kilómetros». «¿Y dónde está el cruel esposo de mi hija?», preguntó de nuevo el rey. «Me lo comí vivo», respondió. Entonces el rey se alarmó. «Lo que hizo este muchacho fue intolerable. Es cierto, pero aún así has sido un poco rudo con él. En el futuro no deberías hacer esas cosas», dijo. Y Xiang Tang le prometió no hacerlo más. Aquella noche agasajaron a Liu I con un banquete en el castillo. Música y baile prestaron encanto al festín. 1,000,000 de guerreros con estandartes y lanzas se cuadraron ante ellos. Sonaron trombones y trompetas, tambores y tamboriles retumbaron y requintearon mientras los guerreros ejecutaban una danza bélica. La música narraba cómo había roto Xiang Tang las filas enemigas y al invitado se le puso el vello de punta al escucharla. Después volvió a sonar la música de los violines, flautas y pequeñas campanillas doradas. 1,000,000 de doncellas vestidas con seda escarlata y verde bailaron al compás. También se cantó el regreso de la princesa al son de una melodía triste y sencilla que hizo que los ojos de los presentes se llenaran de lágrimas. El rey del mar de Dungting estaba tan alegre. Levantó su copa y bebió a la salud de su invitado. Dio a Liu I las gracias en verso y Liu I le respondió con un brindis rimado. La multitud de cortesanos del palacio aplaudió. Entonces el rey de mar de Dungting sacó un tonel azul en el que estaba guardado el cuerno de un rinoceronte que tenía el poder de dividir las aguas. Xiang Tang sacó una bandeja de ámbar rojo en el que había un granate. Entregaron estos presentes a su invitado y el resto de moradores de palacio le entregaron bordados, brocados y perlas.
Liu primero sonrió rodeado de objetos brillantes e hizo reverencias en todas direcciones. Cuando el banquete terminó, durmió en el palacio del fulgor helado. Al día siguiente celebraron otro banquete. Xian Tang se le acercó y le dijo: «La princesa del mar de Dungting es hermosa y delicada. Tuvo la mala suerte de ser repudiada por su marido, pero su matrimonio ya se ha anulado. Me gustaría encontrar otro marido para ella. Si tú quisieras, sacarías buen provecho de ello. Pero si no estás dispuesto a casarte con ella, deberías seguir tu camino. En ese caso, si volviéramos a encontrarnos, fingiría que no te conozco». Liu primero se enfadó por la brusquedad de las palabras de Xian Tang. Se le subió la sangre a la cabeza y le contestó: «Os he hecho de mensajero porque sentí lástima por la princesa, no para obtener un beneficio. Ningún hombre honesto asesinaría al marido para secuestrar a su mujer. Y como no soy más que un hombre normal, preferiría morir antes de hacer lo que dices». Xian Tang se incorporó para disculparse. «Me he precipitado al hablar. Espero que no te tomes a mal», dijo. El rey del mar de Dungting lo apaciguó y regañó a Xian Tang por su brusquedad, y ya no se habló más sobre el matrimonio. Al día siguiente, Liu primero preparó su partida y la reina del mar de Dungting celebró un banquete de despedida en su honor. «Mi hija está en deuda contigo», le dijo la reina con lágrimas en los ojos, «y no hemos tenido la oportunidad de compensarte. Ahora que te vas, nos dejas el corazón triste». Entonces ordenó a la princesa que diera las gracias a Liu primero. La princesa se sonrojó. «Seguramente nos volveremos a vernos», le dijo, y las lágrimas ahogaron su voz. Aunque Liu primero había rechazado la impulsiva petición de su tío, se sintió triste al ver a la encantadora princesa ante él. Sin embargo, se controló y se marchó. Los tesoros que llevaba consigo poseían un valor incalculable. El rey y su hermano lo escoltaron hasta el río. Cuando regresó a su casa, vendió 1/100ª parte de lo que había recibido y su fortuna se incrementó varios millones, así que era el más rico de todos sus vecinos. Entonces decidió buscar una esposa y oyó hablar de una viuda que vivía en el norte con su hija. Su padre se había convertido al taoísmo en sus últimos años y había desaparecido para nunca volver. La madre vivía en la pobreza, pero como su hija poseía una hermosura sin igual, estaba buscando a un marido distinguido para ella. Liu primero estaba satisfecho con la elección y se fijó el día de la boda. Aquella noche, cuando vio a la novia sin velo, pensó que se parecía a la princesa dragón. Le preguntó la razón del parecido, pero ella sonrió y no dijo nada. Después de un tiempo, el cielo les envió un hijo. Entonces la mujer le dijo a su marido: «Hoy debo confesarte que en realidad soy la princesa del mar de Dungting. Cuando rechazaste la proposición de mi tío y te marchaste, enfermé de nostalgia y estuve a punto de morir. Mis padres querían mandar a buscarte, pero temía que me rechazaras de nuevo. Por eso me casé contigo disfrazada de doncella humana. No me he atrevido a contártelo hasta ahora, pero como el cielo nos ha enviado un hijo, espero que me sigas queriendo». Entonces Liu primero despertó como si hubiera estado sumido en un profundo sueño, y desde ese momento ambos se amaron mucho el uno al otro. «Si deseas quedarte conmigo para siempre», le dijo un día su esposa, «no podemos seguir viviendo en el mundo de los hombres. Los dragones vivimos 10.000 años y tú podrías compartir nuestra longevidad. Vuelve conmigo al mar de Dungting».
Pasaron 10 años y nadie sabía dónde estaba Liu I, pues había desaparecido. Un día, por casualidad, un familiar que navegaba por el mar de Dunting vio emerger del agua una montaña azul. Los marineros gritaron asustados: «En el lugar no hay ninguna montaña, debe ser un demonio acuático», dijeron. Todavía estaba señalando y gritando cuando la montaña se acercó al barco y un bote de alegres colores se deslizó desde su cima hasta el agua. En el centro había un hombre sentado con hadas a cada lado. El hombre era Liu I. Llamó a su primo, que se levantó las perneras y subió al bote con él. Pero al hacerlo, el bote se convirtió en una montaña. Sobre la montaña se alzaba un magnífico castillo, y en el castillo estaba Liu I rodeado de comodidades y con música de violines. Se saludaron y Liu I le dijo a su primo: «Solo hemos estado separados un momento y ya tienes el cabello gris». «Tú eres un dios y yo un mortal», le respondió su primo. «Esto es lo que el destino ha querido para nosotros». Entonces Liu I le entregó 50 píldoras. «Cada píldora alargará tu vida 1 año. Cuando hayas vivido todos estos años, ven a verme y dejarás de vivir en el mundo terrenal, donde no hay más que penurias y problemas», le dijo. A continuación lo llevó de vuelta a la orilla y desapareció. Su primo se retiró del mundo y 50 años después, cuando ya había tomado todas las píldoras, desapareció y jamás volvieron a verlo. Estimadas amigas y amigos, muchas gracias por haber escuchado esta bella historia de origen chino. Quiero enviar saludos a doña Evelyn, mamá de Coyotito, en Virginia. Hasta pronto.